Pablo Casas, bienvenidos a la Feria Transforma del Departamento de Ingeniería Mecánica. Esta pues es la feria en donde se está presentando todos los proyectos del departamento, proyectos que están desde los cursos tipo proyectos, proyectos de grado, proyectos también de tesis de maestría, sobre todo de tesis 2. Pero pues también tenemos nosotros una charla principal, y la idea es que podamos tener ese tipo de charlas de temas que son muy top, muy álgidos o muy del día a día de nosotros como ingenieros mecánicos y en general como ingenieros, como es ahorita la movilidad eléctrica. En esta ocasión nos está acompañando Juan Luis Mesa Echeverry, quien es el gerente general de BYD, o no sé cómo lo llamamos, BYD Colombia. Juan Luis es ingeniero civil de la Universidad FIT de Medellín, con un magíster en Ingeniería Civil para Obras de Infraestructura y Geotecnia de la Universidad de Hannover en Alemania y un posgrado en el Programa Internacional de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Su experiencia y formación se centra en la gerencia de proyectos de formación integral con énfasis en la planeación, estructuración y modelación financiera y técnica tanto para proyectos del sector privado como para el sector público, en áreas como la minería, sistemas de transporte masivo, aseo, agua potable y saneamiento básico, alumbrado público, rellenos sanitarios y vías en general. Yo creo que el título de su charla es Desafíos y realidades de la movilidad eléctrica. Hemos tenido una pequeña conversación con Juan Luis y la idea es que sea una charla muy abierta, que ustedes puedan, que pueda haber una interacción muy fuerte de ustedes. Entonces, pues un gusto para mí como director de departamento invitarte y que nos puedas acompañar en esta charla. Muchas gracias, Juan Luis. ¿Ustedes tienen un apuntador, no? Bueno, no importa. Vamos a hacer la presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre movilidad eléctrica. Hemos estado pues en BYD ya desde el 2012 trabajando en pos de la movilidad eléctrica en Colombia, empezando con 43 taxis eléctricos que trajimos en ese año. Taxis que hoy cumplen más de 10 años de estar recorriendo las calles de Bogotá con más de 500.000 kilómetros en promedio recorridos, hecho que demuestra, a mí me gusta empezar las charlas, que la movilidad eléctrica no es hace mucho rato ningún proyecto piloto, es una realidad tecnológica que puede demostrarse con una difícil operación como es la operación de un taxi en la ciudad de Bogotá día a día, con todos los retos de carga compleja que han tenido estos taxis, el mantenimiento y como la dinámica particular de muchos de estos taxistas de ir a cargar media horita, salir, no cargar, que el carro se les vare por energía, una cantidad de situaciones particulares que se salen de la perfección de un proyecto piloto y a pesar de eso permite demostrar que son vehículos que siguen prestando un servicio de transporte público a la ciudad. Para mí es, independiente de ejemplos muy grandes que vamos a ver el día de hoy, la imagen perfecta de demostrar que una tecnología está absolutamente madura para brindar un servicio, ¿cierto? Entonces la charla de hoy, Desafíos y realidades de la movilidad eléctrica, pues básicamente se divide en dos partes. Una primera parte, quiero compartir con ustedes varias gráficas extractadas de, no sé si ustedes lo utilizan de referencia, es Bloomberg, que se reconoce en el mundo como una de las fuentes principales para recoger las tendencias en movilidad eléctrica. Quise traerlas porque es de uso común en todos los que estamos en este mercado. Me parece que es la mejor referencia de hacia dónde vamos y cómo vamos con la movilidad eléctrica comparada con todo el concepto de movilidad a través de vehículos de combustión. Vamos a ver algunos datos de tendencias por países, tendencias por tipología de vehículo, cómo los vehículos comerciales tienen una tendencia diferente a los vehículos particulares. Vamos a ver algo sobre tendencias de baterías, tendencias sobre disminución del uso de barriles de petróleo por día.
Y después, la segunda parte de la presentación, si alcanzamos, vamos a ver algunos proyectos importantes que se han materializado en Colombia para buscar, digamos, cuáles son las tendencias ya muy locales a partir de la experiencia de las principales ciudades del país. Entonces, arranquemos. Bueno, yo represento a BYD. BYD hoy por hoy es la mayor empresa automotriz del mundo en materia de número de vehículos de nuevas energías. BYD produjo el año pasado aproximadamente 1.8 millones de vehículos de nuevas energías, es decir, vehículos eléctricos o vehículos híbridos enchufables. Muy por encima de Tesla, que es un referente muy importante en la movilidad eléctrica en el mundo, pero claramente es un ejemplo de la distancia que le ha cogido Asia en materia de la transformación y la transición energética al occidente, ¿cierto? En abril tuve la oportunidad de estar en Auto Shanghai, precisamente evaluando las diferentes tendencias de movilidad y las tendencias de las compañías que estaban fabricando vehículos en el mercado más competitivo del mundo, que es China, ¿cierto? En donde no solo confluyen las marcas occidentales, sino las marcas asiáticas, más de 80 compañías fabricantes en el mercado chino. Y quiero contarles que el 85, si no el 88% de los vehículos presentados en la feria eran o 100% híbridos, 100% eléctricos o híbridos enchufables. Es decir, por lo menos en China, la tendencia no tiene freno. Claramente, un chino en este momento, cuando va a ir a comprar un vehículo, seriamente se hace la pregunta: ¿será que si compro un vehículo a combustión en 2 años, cuánto va a valer? ¿Será que lo voy a poder vender? Y si lo voy a poder vender, ¿cuánto me van a dar por él? 88% de los vehículos. Las únicas marcas que estaban exponiendo vehículos a combustión eran marcas occidentales. Hecho absolutamente diciente de la forma como se viene transformando la visión de la movilidad eléctrica en Asia comparado con Occidente. Aquí tenemos algunas gráficas, perspectivas de vehículos eléctricos a largo plazo, según Bloomberg. Quiero ir muy rápido en estas gráficas. Aquí tenemos 2015, 2020, 2025. Tenemos aquí todo lo que son vehículos comerciales, vehículos particulares y soluciones de 2 ruedas o de 3 ruedas, o sea, patinetas y demás. Como vemos, la franja roja es China, ¿cierto? Aquí tenemos el millón de vehículos. Ya China está adquiriendo al año más de 2 millones de vehículos entre buses, vanes y camiones. Comparado con el resto de los países, la franja azul es Europa, la que más se nota. Esta franja pequeña, azul, más oscura, es Estados Unidos, y la franja verde es el resto del mundo. Claramente se nota cómo China viene liderando de forma muy, muy importante la tendencia de la transición energética, hecho que se repite también en vehículos particulares. Obviamente es mucho más fuerte en vehículos comerciales, porque China entendió desde muy temprano que la forma de frenar todo el tema de la polución en sus principales ciudades era primero transformar aquellos vehículos que generaban obviamente mucha mayor polución. ¿Quiénes son los que más kilómetros recorren? Taxis, buses, camiones. Taxis que recorren 300 kilómetros al día comparado con un vehículo particular que está recorriendo entre 30 y 50. O sea, el efecto de un taxi pasándolo de vehículo a combustión a vehículo eléctrico es 10 veces el efecto de un carro particular cualquiera. Entonces, como medida de regulación pública para transformar sistemas, claramente el primer mensaje que hay que darles es:
Primero hay que transformar el transporte público y después obviamente transformar el transporte privado, porque por cada vehículo que transformamos público es el equivalente a 10 vehículos en transporte privado. Entonces, como ven, vehículos de pasajeros, pues el número es menor. Claramente la escala es diferente, aquí estamos hablando de 7 millones, aquí estamos hablando de 80 millones, pero la tendencia es igual. En China prácticamente recoge la transformación en transición energética del resto del mundo, y ni hablar en bicicletas de dos o cualquier solución de transporte de 3 ruedas, en donde prácticamente la totalidad de la movilidad en China se logra a través de soluciones eléctricas. ¿Eso qué significa? Primera conclusión de esta charla. China tomó una decisión clara de transformar la forma de prestar todos sus servicios de transporte, además de impulsar subsidios decididos en toda la población para que haya una transición energética, y lo hacen todos en todas las instancias. Lo hacen instancias de generar subsidios a la oferta, lo hacen imponer medidas coercitivas para el transporte público, lo hacen incentivar la fabricación prácticamente en todas sus empresas fabricantes de automóviles. Hoy una de las noticias, o ayer, era que ya China se convirtió en el mayor exportador de vehículos del mundo, y claramente esta tendencia pues se va a ver en todo el mundo dada esa situación particular. ¿Cuál es la realidad hoy? Hay casi 20 millones de vehículos eléctricos de pasajeros en la carretera, 1.3 millones de vehículos eléctricos comerciales, incluidos autobuses, furgonetas de reparto y camiones, y más de, entre comillas, 280 millones de vehículos eléctricos, pero claramente estamos hablando de patinetas y este tipo de soluciones. Sigamos. Entonces, estas gráficas no se ven muy bien, pero voy a tratar de compartir las principales ideas. Tenemos diferentes escenarios de transición económica, ¿cierto? Todas las gráficas acá lo que plantean es cómo nos vamos a mover desde hoy hasta el 2040, ¿cierto? En diferentes escenarios de análisis. Aquí los tenemos por país, ¿cierto? Ventas de vehículos eléctricos. La franja roja es China, esta franja azul aguamarina es Europa, esta franja azul es Estados Unidos, y ya tenemos otros países como India, Corea del Sur, el sureste asiático y el resto del mundo. ¿Qué podemos sacar de esta gráfica? Básicamente dos cosas. La misma tendencia. 2022-2023 prácticamente China representa la mitad de las ventas en el mundo, y vemos a un Estados Unidos, ambos países tienen una compra aproximada hoy de 25 millones de vehículos al año, 100 veces lo que vendemos vehículos en Colombia. Pero como ven, la proporción de la venta de eléctricos en Estados Unidos comparado con la proporción de la venta de eléctricos en China claramente representa pues una diferencia bastante grande. Hay iniciativas importantes en Estados Unidos, pero claramente no hay una vocación interna de moverse hacia lo eléctrico, salvo todo lo que está moviendo Tesla. Europa sí tiene una decisión mucho más firme en materia de la transición. Claramente tienen mucho más vocación de la protección hacia lo ambiental, y eso se puede ver en las gráficas, pero a pesar de eso y de tener una menor capacidad económica del chino promedio, la transición va más lenta. Aquí básicamente lo que vemos son las mismas gráficas, pero la proporción es de cada 10 vehículos que se compren en combustión o eléctricos, cuántos van a ser eléctricos y cuántos van a ser a combustión. Vemos acá de 0 a 90%. Se espera, por ejemplo, que en el 2040 ya prácticamente el 88% de los vehículos que se compren en China y en Europa sean totalmente eléctricos o nuevas energías. Pero miren, por ejemplo, la curva de Estados Unidos, 2025,
solo lograría al 2025 aproximadamente el 12%, mientras que ese mismo año en China prácticamente 3 o 4 vehículos de cada 10 van a ser eléctricos. Y quiero contarles, estuve en China un mes y la transición es evidente, es absolutamente evidente. Y al ser pues el motor de fábricas mundial, o sea, la principal economía que está moviendo todo el tema de fabricación de diferentes productos, incluido obviamente la fabricación de vehículos, pues esta va a ser una tendencia imparable. Siguiendo un poco acá, vemos obviamente pues los mismos conceptos, no voy a parar acá, sino voy a centrarme en esta gráfica. La franja gris oscura, que es esta, son vehículos a combustión, ¿cierto? Número de vehículos por tipo de tecnología. Esto es tecnología de batería eléctrica, eléctricos, vehículos híbridos enchufables, o sea, esta franja como azul aguamarina, celda de combustible, o sea, dicho otramente, esto es hidrógeno, esta franja azul muy pequeñita que no sé si alcanzan a verlo, los híbridos pero no enchufables y los de combustión, la franja de eléctricos. ¿Qué se puede ver? 2020, parémonos en el 2025, encontramos que el pico de los vehículos a combustión se encuentra aproximadamente en el 2025 y empezando a partir de eso una disminución muy importante de los vehículos. Inclusive el vehículo híbrido, como lo conocemos, no enchufable, va a tener básicamente la misma suerte. En los vehículos híbridos que ahora se están discutiendo prácticamente en todos los mercados, el Suzuki pequeño, muchos vehículos no enchufables, que en muchas latitudes pues realmente no se consideran una verdadera solución a la transición energética. De acuerdo a esta gráfica, claramente, si bien es cierto, van a ir aumentando su participación, en últimas la tendencia va a ser decreciente, corriendo básicamente con la misma suerte que los vehículos a combustión. Los vehículos que claramente se van a abrir el mayor espacio son los vehículos 100% eléctricos e inclusive los vehículos híbridos enchufables van a mantener pues una tajada del mercado, pero no van a crecer, ¿cierto? Van a mantener como la misma proporción a lo largo de los años hasta el 2040. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una proyección absolutamente marcada sobre la vinculación de los vehículos eléctricos prácticamente en todas las tipologías, pero una de las conclusiones que también estamos sacando es que hay un rezago muy importante entre los mercados desarrollados y los mercados emergentes, ¿cierto? Si bien es cierto, la transición se va a dar de forma muy importante, como vemos, esta curva en azul es la que demuestra el porcentaje de vehículos combustión a eléctricos a partir de los mercados emergentes, o en donde prácticamente al día de hoy estamos con el 2%, 1% perdiendo de los mercados. En Colombia estamos llegando al 2%, Brasil, México están en el 1.5%. Ni decir África, que tienen porcentajes muy bajos, mientras que en China, por ejemplo, al día de hoy tenemos ya por encima del 25% y en el 2025 esperamos que la totalidad de los mercados desarrollados, de cada 10 carros, 3 sean eléctricos. Una distancia muy importante entre los vehículos, entre los países desarrollados y los países emergentes. Básicamente, este es
no entremos a esto, que si no nos alargamos mucho. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Digamos, hay metas de diferentes escenarios de regulación políticas en el mundo, en donde plantean y evalúan por cada una de las tipologías qué se ha hecho en el mundo para lograr que en el 2050 tengamos un escenario de lo que se llama el Net Zero, que significa que cada país logre equiparar sus emisiones sus emisiones, obviamente, de contaminación, comparado con la flota eléctrica y comparado con la estructura de transporte que tenga. Dicho de otra forma, lo que quiero plantearles es cómo se viene evaluando, de acuerdo a diferentes centros de pensamiento, por cada una de las tipologías, si las regulaciones que se han planteado en el mundo van a lograr que vamos a lograr el escenario de balance en el 2050. Tenemos, digamos, tres tipos de grupos. Digamos, el grupo de los vehículos de 2 y 3 ruedas, como les planteaba, buses municipales, vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y camiones de mediano y alto peso. Básicamente, ¿qué representan en materia de porcentaje de emisión de CO2? Pues estas representan el 5%, buses municipales el 1%, vehículos de pasajeros el 53%, todos los vehículos comerciales ligeros el 11% y el 30% todos los vehículos de carga pesada. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Pues aquí vemos el tamaño de las flotas en el mundo, desde 1.1 billones de vehículos hasta 80 millones de camiones en el mundo, y en general pues la participación de cada uno de los segmentos que estaba planteando, y en esta columna lo que vemos es realmente la evaluación particular que están haciendo sobre las diferentes decisiones de política que se están tomando. Entonces, digamos que los que están en verde, lo que significa es que los países están tomando las decisiones correctas y con las tendencias de las curvas en materia de adquisición de este tipo de vehículos se está logrando la meta. En amarillo, si bien es cierto, hay una tendencia favorable, todavía se deben de tomar algunas medidas para impulsar, obviamente, y acelerar la compra de vehículos de pasajeros y la compra de vehículos comerciales ligeros, pero claramente el mayor reto en el mundo en este momento es que todo lo que es segmento de carga pesada, las medidas y las políticas que se están tomando en los diferentes países claramente no apuntan a que se va a lograr los objetivos en el 2050 de reducción de emisiones, y este segmento pesa aproximadamente el 30% de las emisiones totales de lo que es movilidad en combustión. ¿Eso qué significa? Esto es un mensaje importante para los reguladores para empezar a mandar mensajes y que los vehículos pesados pues empiecen a tener diferentes tipos de regulaciones para que se acelere la transición y las curvas empiecen a encontrar las curvas de las otras tipologías. Sigamos. Aquí lo que vemos es realmente, en la medida en que vamos a simular la transformación energética de la flota, cuál va a ser, digamos que, la modificación del tamaño de los vehículos de pasajeros y cuál va a ser la disminución acumulada de toneladas medidas en gigatoneladas de dióxido de carbono en la medida en que vamos transformando la flota eléctrica. Entonces, como vemos, hoy estamos hablando de aproximadamente 6 millones de vehículos en materia de
el tamaño de flotas de pasajeros de vehículos generan generalmente solo una disminución de 0.03 gigatoneladas de dióxido de carbono, y vemos cómo prácticamente en el 2050, si seguimos esa tendencia, vamos a multiplicar prácticamente por 10 la disminución de emisiones, logrando el escenario de balance, que es un poco a lo que todos los generadores de política en el mundo están apuntando. ¿Qué significa esto? Que el análisis de la tendencia de emisiones es virtuoso en la medida en que realmente logremos la transformación. ¿Tienes una pregunta? Una pregunta, si pueden volver a dos imágenes. ¿Me recuerdas tu nombre? Juan Luis. Juan Luis, esa demanda de energía eléctrica ¿está valorada? Sí, sí, pero no sé si la tengo en esta presentación. Aunque sería interesante saber. Lo que sí te puedo mostrar que es el cambio del sistema de transporte, por lo que estás planteando tú, a la parte eléctrica, y de dónde va a salir esa energía y bajo qué condiciones está esa energía para soportar. Lo que sí tengo en esta presentación es la disminución de millones de barriles de petróleo que representa la modificación, y tendríamos que hacer pues una equivalencia, porque no creo que la tenga en esta presentación, pero si no la buscamos, no lo tengo en la cabeza en este momento. Si quieres, andemos un poco más adelante. Voy a ir un poco más rápido para abrir el espacio de discusión. Digamos que ahora lo que quiero demostrarles acá es los diferentes escenarios en materia de demanda de baterías, ¿cierto? Que precisamente una de las principales preguntas en movilidad eléctrica es cómo se va a comportar el mercado de baterías en el mundo teniendo en cuenta esta transición, y que apunta mucho pues a la pregunta que me acaban de hacer. Como ven, esta columna son teravatios hora por año, ¿cierto? Y digamos que hay dos escenarios siempre que comparamos: el escenario de la transición energética, pero sin modificaciones sustanciales en las líneas de políticas de los países, es decir, que seguimos con las políticas que actualmente tenemos y cómo se va a dar la transformación. Y el segundo escenario es Net Zero escenario, que es el escenario en donde realmente estamos apuntando y generando políticas muy decididas para lograr una transformación que llegue al balance planteado en el 2050. Entonces, como vemos, pues claramente el escenario de Net Zero obviamente es un poco más importante, pero lo que quiero plantearles, lo más importante acá es lo siguiente: ¿qué tanto pesa en materia de buses eléctricos, consumer electronics, o sea, electrónicos de uso diario como celulares y cualquier otro electrónico que utilice baterías, soluciones de almacenamiento de energía, lo que estamos viendo ahora, que estamos comprando almacenamiento masivo, por ejemplo, para solucionar el problema de Barranquilla de la carencia de potencia entre las 6 y las 8 de la noche. Entonces tenemos que montar grandes soluciones de almacenamiento para suplir este déficit de las redes de transmisión. Vehículos de dos ruedas, vehículos comerciales y vehículos de pasajeros. Entonces, como vemos, el gran porcentaje claramente de la necesidad en el 2020 está asociado a consumer electrónicos, o sea, todo lo que son celulares y todas las aplicaciones, importando muy poco en el 2020 vehículos eléctricos, toda vez que la transición es poca. Pero a partir del 2025 y 2030, la proporción de consumer electrónicos, de los electrónicos, pues se vuelve prácticamente inexistente comparado a la necesidad que se va a generar solo en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales, llegando a
picos aproximadamente en el 2045 de 8 teravatios por año. Ustedes preguntarán por qué llega al 2040 un pico y empiece a bajar. Esto representa básicamente los escenarios en donde por la eficiencia energética de las baterías y el desempeño de los vehículos, con la misma capacidad de baterías o inclusive menores, vamos a brindar la misma solución de transporte. Entonces, ¿qué quiero yo mostrarles en esta gráfica? El escenario de desarrollo para cualquier negocio que tenga que ver con baterías y baterías para movilidad eléctrica, pues va a ser el escenario de competencia de prácticamente todas las grandes automotrices y digamos cualquier empresa que esté asociada al desarrollo de baterías en el mundo, porque el mercado es enorme. Si ya hoy de por sí el mercado de baterías es inmenso, miren la proporción de aquí a 30 años. Ahora veamos acá prácticamente todo lo que tiene que ver con inversiones en infraestructura de recarga. Igualmente, millones de conectores. 2021, 9 millones de conectores para soluciones de movilidad eléctrica. Veamos la forma exponencial como crece. Prácticamente 50 veces desde el 2021 al 2040. 50 veces. Otro escenario de crecimiento industrial y de desarrollo potencial de nuevos negocios que claramente van a marcar de forma muy importante la tendencia industrial en el mundo y claramente pues en todos nuestros países. De igual forma, pues el número de conectores llegando a 500 millones de conectores. Aquí vemos que la gran mayoría de estos conectores van a ser cargadores caseros. Prácticamente de los 490 millones de conectores, 450 sitios de recarga van a estar en sus casas y una pequeña proporción van a ser cargadores públicos o comerciales. ¿Cuál es la tendencia? Claramente cargadores muy rápidos. Miren la franja amarilla. La inversión en billones de dólares prácticamente se va a disparar a partir del 2025, encontrando que en el mundo ya vamos a estar invirtiendo aproximadamente 160 billones de dólares solo en estaciones de carga. Sigamos. Y yo creo que uno de los datos más relevantes y es qué es lo que va a pasar en el mundo con el petróleo, ¿cierto? ¿Cuántos millones de barriles diarios nos vamos a ahorrar con esta transición? Este número pues solo representa la gráfica al 2025, pero ya al 2025 aproximadamente 2.5 millones de barriles de petróleo, que es el equivalente a lo que antes era la producción de todo Venezuela de barriles de petróleo en el mercado mundial, es lo que se empieza a ahorrar el mundo por el concepto de la transición. ¿Eso qué significa? Si bien es cierto, el transporte de 2 o 3 ruedas recoge un porcentaje importante de esta solución, pues estamos cambiando nuestras formas de transportarnos. Los buses y obviamente vehículos de pasajeros pues representan el mayor porcentaje del ahorro efectivo directo en barriles de petróleo. Sigamos. Entonces, digámoslo, las tendencias por lo menos están coincidiendo con las proyecciones que se vienen haciendo en los últimos 5 años. Las fuentes que uso pues generalmente han, digamos, coincidido con el verdadero desarrollo que se está dando, o sea, es
bastante probable que las gráficas que acabo de presentarles, si bien es cierto todas son proyecciones, nadie tiene la bola de cristal, la data acumulada demuestra que esta tendencia es irreversible y van a cambiar de forma importante la forma de mover la industria del transporte en los próximos años y de forma mucho más acelerada que lo que la gente viene viendo hasta ahora. Va a haber un rezago importante entre países desarrollados y no desarrollados. Claramente, negocios de transporte público se van a mover más rápido, por lo menos para los países emergentes. Y esto teniendo en cuenta que la capacidad adquisitiva de los países emergentes pues claramente es menor que la capacidad adquisitiva de la persona promedio en los países desarrollados, pero tanto en países desarrollados como países emergentes, la curva está creciendo cada vez de forma muy exponencial e insisto en la feria de auto Shanghai, que es bastante diciente de cómo se está transformando. Voy a poner un ejemplo particular que no lo traje acá, de Tailandia. Tailandia es un país, digamos que en muchos temas bastante similar a Colombia, digamos que geográficamente ubicado aproximadamente una latitud similar, ¿cierto? Es un país bastante tropical. Si la memoria no me traiciona, aproximadamente 70 millones de habitantes, que en orden de magnitudes tampoco es muy diferente a Colombia, y su economía tampoco dista mucho en la producción per cápita y el PIB, siendo un poco más alto el de Tailandia. Hoy en Tailandia, en solo un año, la vocación de compra de vehículos eléctricos pasó del 2% al 10%, es decir, de cada vehículo que se está comprando, de cada 10 vehículos que se están comprando en Tailandia, solo en un año pasó de 2 de cada 100 a 10 de cada 100. Entonces, no es raro que en Colombia muy rápidamente la tendencia se mueva de forma muy rápida. Bueno, ahora hablemos un poco de Colombia. Proyectos, no sé si tienen alguna pregunta adicional, quedo debiéndole la pregunta sobre el tema de la energía, creo que la puedo tener acá, pero no la tengo en la cabeza. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud antes de que pasemos a esto. De lo que acabas de decir, ¿se sabe por qué en Tailandia fue ese cambio tan abrupto? ¿Hubo propaganda del gobierno, de la empresa privada? Yo creo que un tema muy importante, pues obviamente es que su cercanía a China claramente tiene una influencia económica muy importante de China, y hay la vocación de que los chinos empiecen a implementar, digamos, facilidades industriales para desarrollar o parcialmente o totalmente vehículos. Creo que eso ha fomentado bastante la vocación. Creo yo que esa sería la principal razón, y obviamente pues un gobierno con una visión muy futurista que ha hecho que los porcentajes de crecimiento de Tailandia en los últimos años sean bien importantes y quieran hacer una apuesta muy decidida por tecnologías del futuro. Yo diría, pero no conozco en detalle más particularidades, sino un caso puntual que se volvió un caso de ejemplo en el mundo para un país emergente, ¿cierto? Coger a Noruega, que ya prácticamente 8 de cada 10 carros que están vendiendo en Noruega son eléctricos, pues son países con una capacidad de compra muy diferente y una vocación hacia lo ambiental absolutamente decidido. Pero bueno, de forma particular en Colombia, tal como arranqué planteándolo, nuestro primer piloto, digamos, en Colombia, no solo como BYD como marca, sino como gobierno, fue en la alcaldía del hoy presidente Petro, en donde tomó la decisión de impulsar la importación y puesta en marcha de 43 taxis eléctricos, como los ven acá.
taxis que, como les digo, han venido operando por más de 10 años y demostrando pues, que inclusive tecnología de hace más de 10 años en baterías de hierro fosfato, ahora vamos a hablar un poco de tecnología de baterías, han demostrado pues, que es una tecnología madura. Y ahora, digamos, la segunda iniciativa muy importante que ha tenido el gobierno, tanto el gobierno de Bogotá como el gobierno de Medellín, es transformar todo lo que es el sector de transporte público, sobre todo en buses. Ustedes habrán escuchado ya de la flota de buses eléctricos que existen en Bogotá. Digamos que en una ciudad en el mundo es la flota eléctrica más grande existente por fuera de China. Inclusive superando a países con una vocación de transformación, digamos, muy decidida y muy ricos como París, Londres. En ninguna de estas ciudades existe una flota de buses eléctricos como la que existe hoy por hoy en Bogotá. Inclusive Santiago de Chile, que fue el primero que tomó la decisión de transformar de forma sustancial el mercado. Básicamente esta flota le está permitiendo a Bogotá tener un ahorro de aproximadamente 94.300 toneladas de dióxido de carbono, lo que es el equivalente a la producción de aproximadamente 50.000 vehículos particulares. ¿Eso qué significa? Pues el solo introducir un bus en una ciudad puede generarle, comparativamente con un vehículo particular, un beneficio de hasta 30 veces el vehículo particular. Es por eso que insisto yo que en materia de políticas públicas para incentivar la disminución de la polución, pues claramente las primeras políticas deben apuntar a la transformación de lo que es el sector del transporte público. Colombia, ¿cómo está? Curiosamente, Colombia es el país que ha tenido, digamos, la mayor vocación de transformación en toda Latinoamérica, por encima de México, por encima de Brasil. Las matrículas de vehículos híbridos enchufables o eléctricos el año pasado fueron 27.000 en Colombia. Es un número muy, muy importante, pero claramente todavía hay que decirlo, pues la gran mayoría de estos vehículos son vehículos híbridos cuya contribución real a la disminución de las emisiones, si bien logran algún tipo de ahorro, pues es muy, muy diferente a lo que es la contribución de un vehículo híbrido enchufable o un vehículo 100% eléctrico, pero digamos que es por lo menos un aporte importante, y diríamos que no tanto por convención del consumidor primario, sino muy asociado seguramente a evitar el pico y placa, ¿cierto? Sigamos. ¿Cuáles son las realidades realmente en materia de movilidad eléctrica? ¿Cierto? Nosotros, ¿qué queremos lograr con la movilidad eléctrica? Pues todos, lo primero que se nos viene a la cabeza es contribuir a combatir la contaminación ambiental y auditiva. Es como el primer concepto que se nos viene a la cabeza. Siempre que pensamos en movilidad eléctrica, pensamos en una forma moderna de transportarnos, ¿cierto? Una forma amigable, moderna, tecnologías de última generación. Y ahora bien, vienen algunos otros conceptos que generalmente no son tan claros para la gente, pero que deben de empezar a convertirse en realidades para cuando uno, como persona natural o como responsable de tomar alguna decisión en materia de flota, pues que no son tan evidentes. Disminución de costos de mantenimiento. Un vehículo eléctrico, pues claramente voy a hacer como el parangón con el vehículo de combustión, una forma muy simplista, pero van a entender la idea. Un vehículo a combustión
está generando miles de explosiones por hora, lo que está generando claramente contaminación auditiva, está generando un incremento muy importante de la temperatura del motor y de todo el habitáculo, y está generando vibraciones por efectos de la combustión propia de cualquiera que sea el combustible, el diésel, la gasolina. Son 3 efectos evidentes: calor, efecto auditivo y efecto de vibraciones. Cuando lo comparamos con un vehículo eléctrico, no hay emisión de calor, que no hay combustión. Claramente el tema de las vibraciones es sustancialmente menor porque solo el funcionamiento en sí del motor eléctrico, pero no hay explosión y por tanto no hay vibración, y por la misma razón hay una contaminación auditiva muy baja. Si ustedes piensan en el lado derecho, un motor a combustión con miles de explosiones diarias, y al lado un motor eléctrico que lo podemos comparar con el de una nevera, en donde 24 horas se están dando en su casa y ustedes la percepción de ruido, la percepción de calor sobre la nevera o la percepción de la vibración, salvo que sean neveras muy viejas, pues es casi que inexistente. Imagínense qué es lo que pasa con las piezas internas de ese motor y de ese habitáculo del vehículo a combustión con el vehículo eléctrico. Claramente la exposición de ruido, calor y vibración de todas las partes del vehículo hacen que el mantenimiento sea mucho más costosa, porque claramente la dinámica propia del funcionamiento de un motor a combustión, por su propia razón de ser, genera un desgaste. Enfríe y caliente de forma permanente motores a combustión durante 10 años y haga lo mismo, pero sin enfriar y calentar el motor eléctrico. Los efectos particulares de la degradación de los materiales pues hace que todo el conjunto se vea mucho más afectado en cualquier solución de combustión. Y es por eso... Sí, yo quería complementar desde el punto de vista de eficiencia. Gracias. Buenos días a todos y todos. Yo aquí quería complementar que desde el punto de vista de eficiencia energética, y por favor me corrigen porque los datos no los tengo muy exactos, pero mientras que un motor eléctrico es eficiente, el orden del 90% de la energía que consume se convierte en trabajo, en un motor de combustión estamos hablando del 15% solamente, y el 80 y tanto por ciento se emite o se disipa en forma de calor, que es un desperdicio. Entonces es también un beneficio muy interesante del sistema del motor eléctrico. Así es, así es. Los números son claros. Así es. Yo creo que ahora los motores a combustión sí logran un poco más de porcentaje de eficiencia, pero claramente tienen un límite físico en donde todo lo que es temperatura, audición, obviamente vibración, hace que no haya forma de que se logre una mayor transformación de lo que es energía en trabajo. Bueno, entonces, sigamos. Atrás. Entonces, las nuevas decisiones ya no solo son, oiga, yo voy a contribuir con el medio ambiente, voy a andar en un carro moderno, sino voy a disminuir de forma sustancial los costos de mantenimiento por la eficiencia en la transformación de la energía en trabajo. Pues claramente voy a ahorrar de forma muy importante en combustible, que es exactamente la razón que nos acaban de presentar, y además hay unas voluntades políticas generalmente en todos los países de generar beneficios tributarios y obviamente generar ecosistemas de innovación alrededor de nuevas tecnologías. Entonces, la movilidad eléctrica ya no es solo la recolección de una motivación ambiental, sino que claramente involucra otras ventajas que claramente se equipararían en teoría al 2025, y en donde a partir del 2025 ya no solo es ambientalmente amigable comprar
soluciones de movilidad eléctrica, sino son soluciones que para el bolsillo también son convenientes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a corto plazo? Pues claramente acelerar la transición. Si estas son las bondades y son evidentes, pues entre más rápido abordemos estas tecnologías, pues claramente los beneficios van a redundar de forma inmediata en la sociedad que vivimos. Los chinos lo entendieron, no solo lo convirtieron en una forma virtuosa de impulsar su industria, sino que todos estos beneficios que les acabo de enumerar pues los han transformado en ventajas sustanciales y están haciendo pues que China sea el motor pues no solo de muchas otras tecnologías, sino el nuevo motor automotriz del mundo. Fomentar el intercambio de conocimiento e información a través de programas educativos, capacitación técnica. Claro está, todas las nuevas tecnologías pues traen nuevos retos. Nuestra tendencia como humanos que somos es a resistirnos al cambio. No todos estamos con la vocación de cambiar nuestros usos y nuestras formas, pero estamos en una transición y definitivamente para que esto se dé, pues necesitamos colaborar de forma instantánea con la generación de más proyectos pilotos, ya no solo en las capitales, sino en capitales y ciudades medianas, para que pueda evidenciar de forma pues mucho más acelerada los beneficios y definitivamente para que esto sea una realidad, pues mejorar la infraestructura de carga en el país. Sigamos. Voy a hablar un poco de baterías, que esto, pues digamos que acá podríamos hablar varios días del tema, pero solo quiero mostrar esta gráfica. Esta gráfica tiene un poco de comercial. La gráfica de la izquierda es lo que llamamos la Blade Battery, que es nuestro nuevo desarrollo de batería, y lo que vemos a mano derecha es lo que son las baterías que vienen utilizándose en los últimos años, que es níquel, cobalto, manganeso, digamos un estándar de baterías eléctricas que prácticamente tienen el 80% de los fabricantes de baterías en el mundo para vehículos eléctricos. Un poco lo que quiero resaltar acá es ya la nueva tendencia es buscar seguridad, ¿cierto? Como dicen, el nuevo concepto de lujo ya no son los artificios y los celulares y las pantallas que usted tenga en su carro, sino el nuevo concepto de lujo es, ¿qué es lujo para una persona? Es andar en un vehículo seguro. Eso es mucho lujo, ¿cierto? La seguridad se prioriza sobre cualquier accesorio. Estas son, digamos que desde el 2016 hasta el 2020, 2021, digamos que en tiempos 2010, 2016 se privilegiaron las baterías de hierro fosfato, litio hierro fosfato. Los taxis que tenemos acá en Bogotá tienen todas baterías de hierro fosfato. Son baterías que por vocación son un poco más pesadas por unidad de energía almacenada, pero tienen muchas ventajas porque químicamente son más estables, ¿cierto? Y la degradación o la pérdida de capacidad de carga en el tiempo por las recargas es menor. Dicho de otra forma, lo que ustedes ven en su celular, que a los 2 años cargándolo todos los días ya empieza su celular a perder capacidad de carga, está muy asociado precisamente a la química de la batería. Claramente las baterías de los celulares tienen una vocación y es hacer los celulares lo más livianos posibles con la mayor potencia de energía, pero nadie en el momento está pretendiendo fabricar una batería de un celular que le duren 20 años porque la tecnología en sí cambia cada 2 o 3 años. Entonces no tendría uso tener baterías de largo aliento
para celulares que, quiéralo o no, cada 3 años están modificando su concepción. Entonces, privilegian baterías que se degradan muy rápidamente, son baterías muy eficientes en términos de peso por potencia, pero claramente pierden su capacidad de carga muy rápido. Digamos, por el contrario, una batería de hierro fosfato, que es lo que tenemos acá, son baterías un poco más pesadas, ¿cierto? Si yo le pusiera una batería de hierro fosfato a este celular, pues de pronto mi celular sería el doble, me dañaría el bolsillo, ¿cierto? Y sería incómodo, y además de eso, pues requiere de otras adecuaciones particulares dentro de la batería que no sería práctico en un celular, pero para un vehículo, como ven, la prueba lo que se llama la prueba de la aguja o la del Everest, que lo llaman en el lenguaje convencional de penetración, como ven, una batería de níquel, cobalto, manganeso, cuando se le genera este tipo de prueba, que es a una velocidad determinada, como si le estuvieran pegando un tiro a una batería, inmediatamente la batería reacciona, mientras que las baterías de hierro fosfato generalmente no alcanzan a reaccionar, y por tanto se está convirtiendo de nuevo a partir del 2021 en la nueva tendencia, dicho de otra forma, los nuevos diseños de las baterías de hierro fosfato que ya se tenían hace 10 años, pero obviamente optimizados, mejorados, que está recogiendo obviamente la tendencia actual. Muchas gracias, Luis, por la presentación, por darnos pues, esta charla de desafíos y realidades de la movilidad eléctrica. Pues a todos bienvenidos, que sigamos por favor participando en nuestra feria de plataforma, y pues a las personas invitadas también muchísimas gracias por participar. Muchas gracias.